Este tema está bueno. Hemos hablado en los últimos días del caso de Felipe Calderón sobre... Yo tengo una teoría, ojo aquí, es mi teoría. Yo creo que Genaro García Luna ya cantó, ya habló. ¿Por qué? Porque vemos que en los últimos, ¿qué les gusta? 3 semanas han detenido a por lo menos 4 personas cercanísimas de Genaro. 2 de ellas familiares, uno de ellas también relacionado ahí medio familiar y el otro un empresario, un socio de ellos. El último que agarraron allá en Madrid, España, por lo cual dicen que el mismo Calderón huyó de España luego de la detención de este personaje. Bueno, no dicen, se fue, es la realidad. No está en España ya Calderón. No se sabe si está en México. Personalmente tampoco creo que esté en México. Yo le voy más a que esté a lo mejor en Estados Unidos o por allá. Pero sí vemos ya ese común denominador de que están cayendo más y más y más. Era una red de casi 60 personas, los cuales eran allegados a Genaro y se dedicaban pues a estos negocios, a esta relación, a esta conexión entre el gobierno panista, calderonista y los grupos delincuenciales del narco. Bueno, ¿cuál es la nueva noticia? El día de ayer dio una entrevista un expresidente francés, Sarkozy, el cual está de preso por temas de corrupción y habló sobre Felipe Calderón y cantó sobre los nexos de Genaro y Calderón. Vamos primero a recordar quién es este personaje por si no lo tienen muy claro. Él fue confirmado con pena de cárcel, ponlo por favor, a Sarkozy por corrupción el 17 de marzo, en febrero, marzo, abril del 2023. Sarkozy, el primer ex jefe de Estado francés condenado a una pena de prisión efectiva, bueno, no ingresará en prisión porque el tribunal precisó su condena para cumplir arresto domiciliario. El expresidente fue condenado en apelación a 3 años de cárcel por los 2 exentos de cumplimiento por un delito de corrupción cometido en el 2014, la misma pena a la que fue sentenciado en el 2021 en la primera instancia. Sarkozy, el primer ex jefe de Estado francés condenado por una pena de prisión efectiva. Bueno, ya hablamos de que no ingresará a prisión, pero finalmente hablamos de que es un presidente francés corrupto, sentenciado a estar preso, es decir, es una fichita. Ahí lo tenemos, qué bonita foto. ¿De qué habló? Bueno, hizo una revelación, la cual ustedes me dirán si la creemos o no, o si incluso esto podría ser fabricado por el mismo Calderón para desviar la atención de él. ¿Qué fue lo que dijo Sarkozy? Él aseguró que prácticamente así, que Calderón era el empleado de Genaro. ¿Sí me explico? Que la verdadera cabeza de la operación era Genaro, que el que gobernaba el país era Genaro y que Calderón simplemente era pues algo así como Peña Nieto, ¿no? Así nada más la carita y detrás de todo estaba pues el narco y Genaro García Luna. No lo sé. Puede ser, sí, yo creo que sí puede ser. Genaro fue ultra súper poderoso, fue galardonado y esto no le gusta que lo digan los gringos, pero fue premiado y galardonado allá en Gringolandia. Vamos a ver. Estas son las nuevas revelaciones del expresidente Sarkozy sobre Calderón Hinojosa. Sarkozy contó en una de sus memorias algunos detalles sobre su visita a México cuando gobernaba Felipe Calderón.
Durante su mandato, Sarkozy visitó México solo en una ocasión, en la cual quedó al descubierto el poder de Genaro en el gobierno de Calderón y otros asuntos relacionados, como el caso Florence Cassés. Bueno, ya sabemos de este escándalo que sigue preso Vallarta, que incluso llevaron casi al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hace unos meses, el exmandatario francés publicó los libros Los años de luchas, donde narra algunos acontecimientos importantes que vivió durante su gobierno entre el 2007 y el 15. Entre ellos, su visita a México. Señaló Jorge Cepeda Peterson en su columna Affair Sarkozy-Calderón, publicada en Milenio. En una entrevista para Netflix, Sarkozy adelantó que Calderón no tomaba ninguna decisión si no estaba su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a quien se refiere como un funcionario más poderoso que el presidente. Mientras tanto, en algunas de las 9 páginas que dedicó a su memoria de México, detalla cómo las autoridades federales estaban involucradas en la fabricación del caso de Cassés, acusada de secuestro, posesión y delincuencia organizada. Ahí está el libro de Sarkozy. Dice, en su libro contó que antes de llegar a México había mantenido conversaciones con autoridades mexicanas, por lo que parecía una visita prometedora. Sin embargo, después de la primera comida con su homólogo mexicano, la situación dio un giro. Las cosas se torcieron en el momento en que pronuncié el nombre de Florence Cassés. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello representaba para el presidente Calderón un asunto personal. Contó que la relación del presidente le despertó sospechas, la reacción, perdón, le despertó sospechas de que se había ocultado información, pero aún estaba lejos de entender qué era lo que pasaba. Lo que pasaba era mucho peor de lo que había podido imaginar. No solo confirmó que Calderón actuaba bajo órdenes de Genaro, sino también quedó en evidencia la magnitud en la que estaba involucrada el gobierno federal en el caso de la francesa. Sarkozy señaló que intentaron aplicar el convenio de Estrasburgo para que Florence cumpliera su sentencia en una cárcel de su país. Sin embargo, cuando apenas empezaban las negociaciones, las autoridades judiciales mexicanas modificaron la condena de 20 a 60 años con el fin de frustrar los planes de Francia, pues en aquel país no hay sentencias tan largas, por lo que resultaría imposible efectuar el acuerdo. Después de que Sarkozy se enteró que un asesor de Calderón ordenó a magistrados de la Corte desestimar los recursos de Cassés para refundirla en la cárcel. Es decir, también confirmaría Sarkozy la relación estrecha, el cómo Calderón ordenaba a los ministros de la Suprema Corte el dar sentencias a favor o en contra. Ojo ahí con el dato. Tras conocer la verdad sobre la situación de autoridades mexicanas, el entonces presidente francés acudió con el Papa Benedicto XVI para plantearle el caso Cassés. Ojo ahí con el dato, hasta el Papa embarrado, por lo que la Iglesia Católica emprendió una exhaustiva investigación en la cual comprobaron que la mujer no había secuestrado, sino que era un chivo expiatorio. Todo era tanto un desvergonzado montaje de las más altas autoridades del Estado y la policía. Se habían creado pruebas falsas con la única finalidad de inculpar a nuestra compatriota, aseveró Sarkozy. ¡Wow! Revelaciones de verdad escalofriantes. Se ve cómo este año va a ser brutal para Calderón. Brutal, bestial. Porque recordemos que este señor, que aquí vemos en una caricatura, en el mes de marzo será sentenciado. Ya sabemos que no es cierto, ya fue sentenciado. Se dirá su condena, mejor dicho. ¿Es culpable? Sí. Así, no les gusta que lo digan, pero hay que repetirlos. Genaro García Luna, el policía de Calderón, el secretario de Seguridad Pública de Calderón, era un narcotraficante. Así, pelada. Con lo cual, pues vamos a ver cuál es la sentencia que se da, la condena, cuántos años. Y sobre todo, yo tengo mis teorías. Y en una de esas,
En una de esas Genaro queda libre. ¿Por qué? Porque así algo le gusta a los gringos, es que les cuenten todo el chisme. Quieren enterarse de todo. Y ahora, si lo que dice Sarkozy es cierto, es todavía más vergonzoso para Calderón, porque quiere decir que el que está preso, que Genaro, pues es el verdadero patrón. ¿Y qué haría el verdadero patrón? Pues empinar al chalán. A final de cuentas, él tiene un rango a nivel político más alto que el que tenía Genaro. Entonces, si Genaro es el patrón, ¿qué tan fácil es decir, yo actué por consigna de Calderón, a mí me dijo, la violencia está desatada, negocia con ellos y ellos me pidieron a cambio poder operar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos sin ningún problema? Yo solo obedecía órdenes del señor Calderón. Y toma la papá.